Cuando se habla de artefactos y objetos dentro de la franquicia de Sonic, lo más común es pensar en aquellos con un poder descomunal o una relevancia cósmica, como las esmeraldas del caos, o hasta el prisma paradoja. Sin embargo, existe un objeto que ha estado presente durante décadas, pero que rara vez se analiza de forma independiente a su portadora: el martillo Pico Pico de Amy Rose. A pesar de su constante presencia en los juegos, jamás se ha ofrecido una explicación profunda sobre su origen, su funcionamiento o sus verdaderos límites. Ni siquiera se ha aclarado cómo Amy es capaz de invocarlo aparentemente de la nada. La única pista oficial al respecto se encuentra en su trofeo de Smash, donde se insinúa que puede ocultarlo en un escondite que hasta el día de hoy es un misterio. Con esto interpreto que lo guarda en una especie de dimensión de bolsillo y lo saca siempre que le hace falta. De todas formas, y a pesar de la escasa información disponible sobre el martillo de Amy, he logrado reunir suficientes datos, tanto de los juegos como de otras fuentes, para construir un análisis que resulte al menos interesante. En este vídeo compartiré aspectos que muchos desconocen y, además, detalles curiosos que podrían sorprender a más de uno. Ahora, sin nada más que añadir, ¿qué tal si comenzamos con este vídeo? En primer lugar, conviene aclarar que el martillo Pico Pico no es una invención del Sonic Team. Su nombre y diseño están basados en un juguete real muy popular en Japón, conocido precisamente por emitir un sonido chirriante al ser golpeado. Por esta misma razón, se puede decir que el primer personaje en empuñar un martillo Pico dentro de la franquicia fue Tails, quien utiliza uno en Tails Adventure, aunque en un contexto diferente. La primera aparición oficial del martillo de Amy fue en Sonic the Fighters. Desde entonces, se convirtió en un símbolo inseparable de su personaje. No obstante, su diseño ha cambiado varias veces a lo largo de las entregas. En Sonic Adventure, adoptó el estilo por el que hoy en día se lo conoce. En Sonic Shuffle, se rediseñó con un color rosa más brillante. En Sonic Adventure 2, y Sonic Heroes, el martillo pasó a tener un aspecto completamente rojo, curiosamente muy parecido al chipote chillón. En Sonic Rush, se mostró de color amarillo con líneas rojas, aunque al final del juego volvió a tener su diseño de Adventure. Incluso en Sonic y el Caballero Negro tiene un aspecto diferente, pero en ese caso el cambio puede justificarse por la ambientación medieval del juego y su aparición limitada al modo multijugador. Ahora bien, estas variaciones estéticas podrían deberse a algo más que simples decisiones artísticas. Existe una teoría bastante interesante que me acabo de inventar que sugiere que el martillo Pico Pico tiene la capacidad de cambiar de forma dependiendo del portador o de la situación emocional y física de quien lo utiliza. Esto se evidencia claramente en Sonic Advance 3, donde Amy puede formar equipo con distintos personajes. Si se une a Knuckles, por ejemplo, el martillo adquiere una forma más grande y robusta, aumentando considerablemente su potencia ofensiva. En esta forma, es capaz de romper barreras metálicas resistentes que no puede destruir de ninguna forma con su martillo normal. Sin embargo, este incremento de poder viene acompañado de una gran pérdida de movilidad. Una segunda aparición del martillo potenciado se da en el final de la historia de Sonic en el primer Rush. En esta ocasión, Knuckles no está presente, pero el martillo vuelve a adoptar esa forma más grande y poderosa. Considerando el contexto de la escena, es razonable deducir que esta transformación fue provocada por el enojo de Amy hacia Sonic. Cabe destacar que algunos han asumido que esta versión es un martillo distinto, pero según la enciclopedia del erizo, se trata del mismo martillo, solo que ha sido potenciado. De regreso con Sonic Advance 3 podemos ver que otros personajes tienen acceso a nuevas versiones del Pico Pico cuando hacen equipo con Amy. Sin embargo, el juego no deja del todo claro si se trata del mismo martillo que Amy utiliza, adaptado por cada personaje, o si son herramientas completamente nuevas. Personalmente, me inclino por la primera opción, especialmente considerando el contexto narrativo y jugable del título, donde todos los personajes pueden actuar como compañeros de apoyo y transfieren parte de sus habilidades al personaje principal. El ejemplo más evidente de esta mecánica se da con Cream. Cuando otro personaje hace equipo con ella, su Chao cambia de forma según quien sea el líder del dúo. Dicho esto, vale la pena repasar las variaciones que aparecen en esta entrega. Sonic empuña un martillo con cabeza roja, llamas azules y discos amarillos. Tails utiliza uno azul decorado con estrellas y mango a juego. Knuckles porta un martillo verde con detalles rojos, una púa metálica en la punta y la capacidad de generar fuego. Mientras que Cream usa una versión anaranjada adornada con detalles blancos.
Desde mi punto de vista, considero que el martillo de Amy es capaz de cambiar su forma y propiedades según la energía, personalidad o estilo de combate del portador. Esta característica explicaría no solo las variantes vistas en Advance 3, sino también los múltiples rediseños que ha tenido el martillo a lo largo de distintas entregas. Ahora me gustaría centrarme en un tema que probablemente muchos se han preguntado. ¿Cuál es el verdadero poder del martillo Pico Pico? Lo cierto es que, pese a su presencia constante junto a Amy, esta arma no se caracteriza precisamente por su capacidad destructiva. En Sonic Adventure, un NPC menciona explícitamente que el martillo no es muy poderoso y que no es eficaz contra enemigos realmente fuertes, algo que, según él, Amy ya debería saber. Esta limitación queda aún más clara en una escena donde Amy, frente a un enemigo de gran tamaño, opta por usar el mazo gigante de uno de los robots de Eggman en lugar de su propio martillo. Sí, necesitó la ayuda de Silver y su telequinesis para poder levantarlo, pero el punto es que, para realizar una hazaña destructiva mayor, tuvo que recurrir a otra arma, ya que la suya no era lo suficientemente poderosa. Que no se me malinterprete. El martillo ha sido útil para golpear robots grandes, sí, pero nunca se ha mostrado capaz de destruirlos por sí solo. He visto en algunos lugares la idea de que, dado que Sonic huye de Amy cuando ella lo amenaza con su martillo Pico Pico, eso significaría que dicho martillo debe ser extremadamente poderoso. Sin embargo, considero que esa interpretación pasa por alto tanto el contexto como la dinámica entre ambos personajes. Sonic no la percibe como una amenaza. Más bien, parece ver esas persecuciones como parte de un juego entre los dos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Sonic Riders, donde hay una escena en la que Amy intenta golpear a Sonic, pero él se queda completamente inmóvil. Al final, es ella quien se estrella contra él y cae al suelo, mientras Sonic ni siquiera se inmuta. Además, en varias ocasiones, el propio erizo se ha dejado golpear voluntariamente con el martillo, para ser utilizado literalmente como una bola de cañón, sin recibir daño alguno por los impactos. En última instancia, es simplemente un recurso humorístico que refuerza la química entre ambos personajes. Y es que hay que tener en cuenta que el verdadero valor del martillo Pico Pico no radica en la fuerza bruta, sino en su notable versatilidad. En manos de Amy, se convierte en una herramienta multifuncional, capaz de adaptarse a una amplia variedad de situaciones. Puede hacerlo girar a gran velocidad para planear como una hélice, permitiéndole literalmente volar por los aires. También le permite ejecutar maniobras acrobáticas, generar pequeños tornados e incluso liberar energía. Más que un simple arma, el martillo Pico Pico representa una extensión del ingenio, la agilidad y el estilo de combate único de su portadora. De hecho, si se analiza con detenimiento, gracias al uso que hace de su martillo, Amy podría clasificarse simultáneamente como un personaje de tipo velocidad, fuerza y vuelo. Esta combinación la convierte en una excepción notable dentro del elenco principal de la franquicia, ya que muy pocos personajes pueden presumir de tener ese nivel de versatilidad tanto en combate como en movilidad. Un detalle interesante, aunque no canónico, se encuentra en el juego del Día de las Bromas publicado por Sega. En dicha entrega, Amy da a entender que posee múltiples martillos idénticos al Pico Pico, los cuales funcionarían como repuestos más ligeros, aunque con una durabilidad reducida. Además, en ese mismo título se le ve realizando una hazaña notable. Consigue detener un tren en movimiento con un solo golpe, dejando una abolladura visible en su estructura. No obstante, al tratarse de una obra no incluida en la continuidad oficial, ninguno de estos elementos puede considerarse parte del canon. Al menos por ahora. Y ya para terminar, quería incluir un detalle que no supe bien dónde acomodar dentro del resto del análisis. La mejora del martillo de Amy. En Sonic Adventure, aunque se trata de una mejora opcional y posiblemente no canónica, Amy puede obtener una versión potenciada de su martillo. Este cambia de color, aumenta de tamaño y mejora notablemente su efectividad en combate. Según la enciclopedia, esta mejora no es solo visual, sino que representa un incremento real en su poder. Creo que este detalle refuerza mi teoría de que el martillo Pico Pico tiene una naturaleza adaptable, con un potencial que los juegos aún no han explorado por completo. Recientemente, algunos fans han manifestado preocupación ante la posibilidad de que las cartas del tarot reemplacen al martillo como el elemento central de la identidad de Amy. Sin embargo, no considero que esto vaya a suceder. Más bien, todo indica que el Sonic Team solo está recuperando un elemento que ha estado presente en el trasfondo del personaje desde un principio, incluso antes de que se estableciera el martillo como su arma principal.
De hecho, no sería descabellado pensar en una integración entre ambos conceptos. Amy podría utilizar las cartas del tarot como un medio para canalizar energía, alterar las propiedades de su martillo o incluso transformarlo según la situación. Creo que esto debe interpretarse como una oportunidad para enriquecer al personaje, no como una amenaza que lo desvirtúe. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like y un comentario para apoyar al algoritmo. No importa lo que escriban. Incluso una palabra al azar puede marcar la diferencia y ayudar a que el vídeo llegue a más personas. El último vídeo es prueba de que esto realmente funciona. Llegó a puesto número 1 con facilidad, y fue gracias a sus comentarios. Si quieren decirme qué almorzaron, qué juegos de Sonic les gusta más, o lo que se les ocurra, cualquier comentario es bienvenido. Por mi parte, sin nada más que decir, me despido, nos vemos, y hasta la próxima.